Hola muchachos, ¿qué tal? Bienvenidos a este video donde vamos a aprender a resolver algoritmos básicos con el lenguaje JavaScript. Antes de irnos al código, lo que vamos a elaborar es un proceso de análisis para poder identificar variables, luego identificar el flujo a través de la construcción de un diagrama de flujo y finalmente utilizaremos el código para poder probar y testear los diferentes valores que vamos a tener en los ejercicios. Entonces, vamos con el primer ejercicio. Escribir un algoritmo que permita verificar si un número es positivo o negativo. Partimos de la primera etapa, que es del análisis. Aquí lo que se intenta es identificar las variables que vayamos a utilizar de acuerdo a la descripción del algoritmo o del ejercicio. En este caso, lo que nos dice es verificar si un número. Entonces, si es que yo voy a utilizar un número, se da a entender de que el usuario va a ingresar un número. Entonces, necesitamos la variable número. Aquí no sabemos qué valor va a ingresar el número, así que le ponemos con un signo de interrogación en esta etapa de identificación. La otra es verificar si un número es positivo y negativo. Si recurrimos a las matemáticas, debemos saber que el número es positivo cuando es mayor a cero y el número negativo cuando es menor a cero. Entonces, necesitamos una variable que nos permita almacenar ese número que es la base o que es el punto de quiebre de los positivos y los negativos. Para ello le vamos a colocar como base y le vamos a asignar el valor de cero. O según nuestro análisis identificamos que es el número que nos va a permitir hacer la comparación. Entonces empezamos la construcción del flujograma. Tenemos el símbolo de inicio, identificamos también aquí la base cero. Recuerden aquí que cuando nosotros en el análisis identificamos un valor que se coloca como por defecto, de acuerdo a nuestro análisis, es importante colocarlos en la parte de arriba. En el símbolo de proceso, que lo que aquí estamos haciendo es una operación de asignar un número a una variable. Luego vamos a pedir que ingrese el usuario el número y le vamos a almacenar en esta variable, en la variable llamada número, que fue identificada aquí. ¿Sí? Finalmente, o más bien el siguiente paso es preguntar, utilizar un símbolo de decisión y hacer el uso de operadores de comparación. Recordar aquí que los operadores de comparación son el mayor, el menor, el mayor igual, el igual igual, que nos permiten comparar dos valores o dos variables. En este caso, la variable número, que fue ingresada recién por el usuario, y la variable base, que en la parte de acá arriba fue asignado como 0. De acuerdo a los números ingresados, se va a distinguir dos caminos que pueden ser verdadero o falso, true o false. Aquí voy a agregar, para que quede más explícito, el valor de true o false. En el caso de que el valor sea verdadero, de que se cumpla la condición, y en el caso de que no se cumpla la condición. Si se cumple la condición true, se mostrará un mensaje que diga número positivo y finalizará. Y en el caso de que no se cumpla la condición, es decir, sea false, el número será negativo. ¿Listo? Entonces, podríamos manejarlo de esa manera. Bien, ahora esto lo vamos a llevar a código, a JavaScript. Entonces, para ello, nosotros ya vamos a ir creando en una sola carpeta varios ejercicios que lo vamos a numerar desde el 1 para tener como referencia en qué cantidad de ejercicio vamos resolviendo. En este caso vamos a utilizar Visual Studio Code. Ya tengo aquí abierto para abrir este tipo de carpetas. Lo único que hacemos es arrastrar y soltar aquí en la ventana del Visual Studio Code y la carpeta estará abierta. Como la carpeta está vacía, lo podemos verificar acá, la carpeta está vacía. Aquí también se muestra de esa forma. Entonces lo que nosotros podemos comenzar a crear es utilizar el archivo que dice nuevo archivo, aquí el primer icono que aparece al lado del nombre de la carpeta, y vamos a crear dos archivos principalmente: el index.html, que es el que nos permite ejecutar el código en el navegador, y el index, vamos a agregar un nuevo, y el index.js, que es en donde va a estar el código de JavaScript.
Listo. Entonces, recuerden que el uno engloba al otro, ¿no? Es decir, para que se pueda ejecutar código JavaScript tiene que estar dentro del HTML. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es generar el código HTML base que nos permite, que nos genera Visual Studio Code. Entonces, justo antes del body voy a ingresar la etiqueta de, voy a ingresar la etiqueta del script que me permite insertar código JavaScript. Aquí le voy a utilizar a ver, voy a cerrarle primero porque me está ahí. Primero necesitamos una etiqueta, ¿no? Una etiqueta de JavaScript. Recuerden que todo HTML es a partir de etiquetas, etiquetas que se aperturan, etiquetas que se cierran. Entonces, junto antes de la etiqueta de cierre del body, voy a colocar el script. Pero este script no va a hacer nada. Lo que tengo que enlazar es este archivo HTML con el index de acá. Entonces, es aquí en la etiqueta script, junto antes de la etiqueta del cierre o después de la T de script, le voy a colocar src. Y aquí me va a pedir con qué archivo tengo que enlazar. En este caso voy a enlazar con el index JavaScript. Listo, con eso ya tenemos enlazados los dos archivos. Lo que vamos a hacer es guardar. Recuerda que cuando aparece aquí este círculo, quiere decir que no está guardado. Aplasto control S, está guardado. ¿Sí? Entonces los dos están guardados. Vamos al código. Entonces aquí, por uso de la forma moderna de JavaScript, colocamos use strict para que se habilite la forma moderna del lenguaje, punto y coma, ¿sí? Y aquí comenzamos a desarrollar. Si regresamos al ejercicio, vamos a ver que la primera instrucción es asignar el 0 a la variable base. En este caso lo que debemos es declarar la variable con let, ¿sí? Recuerden que let nos permite definir variables y lo que hacemos es asignarle 0. ¿Sí? Bien, ya está este primer paso cumplido. Vamos al siguiente. El siguiente me dice que vamos a ingresar un número y lo vamos a almacenar en la variable número. Entonces vamos a definir la variable número. A ver, no, aquí estamos mal. Aquí es base. Corrijo. Aquí es base. Le vamos a colocar base igual a 0. Y lo otro, lo que me va a pedir es let ingrese el número, ¿no? Entonces, let número igual, y aquí vamos a utilizar ya unas funciones preestablecidas en el lenguaje JavaScript. Lo que primero vamos a utilizar es el prompt. El prompt lo que nos permite es mostrar una pantalla al usuario y decirle que ingrese el número, ¿sí? Pero este prompt lo que generalmente hace, si es que lo vemos aquí, aquí hay una descripción de la función y me dice que este valor devuelve un string. Entonces lo que yo necesito en realidad es que este valor no sea un string, sino sea un número. Para ello, para convertir el número, lo que nosotros vamos a hacer es utilizar otra función de JavaScript que se llama number y le vamos a englobar a todo el prompt. Eso quiere decir que una vez que el usuario ingrese el número, ese número se va a convertir en número, porque hasta el prompt es un string, como menciona aquí. Listo. Al final punto y coma, recuerden siempre al final de cada línea el punto y coma, a pesar de que JavaScript identifica el salto de línea, pero es mejor escribir el punto y coma al final. Bien, ya tenemos esta parte de aquí. Este de aquí también ya está realizado. Vamos al siguiente proceso, que es una condicional, y aquí vamos a ver otra de las palabras reservadas que utiliza JavaScript. Para nosotros colocar esta condición necesitamos una nueva sentencia de JavaScript que se llama if. ¿Sí? Hay un sinnúmero de sentencias como let, como if, y que veremos otras más que son palabras reservadas del lenguaje que se utilizan para aplicar su sintaxis. Entonces aquí de alguna forma ya la inteligencia artificial incluida en Visual Studio Code me va ayudando, sin embargo yo le voy a ir escribiendo, ¿sí? Voy a poner si número es mayor a la base, ¿sí? Ese es la condición que debo hacer. Cierro los paréntesis y aperturo las llaves, ¿sí? El if funciona de esta manera. La palabra reservada if, y entre paréntesis le vamos a colocar la condición. Recordemos que la condición
lo que me pide es una variable, el operador de relación y la otra variable. ¿Sí? Entonces aquí está el primer número, el operador de relación y la otra variable. Recuerden que estos operadores son binarios, es decir, que necesitan dos números, uno a cada lado para realizar la comparación. Entonces, una vez que esto está encerrado en los paréntesis, de aquí va a salir una sola respuesta. ¿Sí? ¿Se cumple o no se cumple? True o false. Eso, el resultado de este operador de relación tiene esa característica. Tiene un resultado true o false. Dependiendo de eso, si es true, las llaves que se aperturan aquí, el primer bloque de llaves aquí, ejecutar acciones si la condición es verdadera. ¿Sí? Ejecutar acciones si la condición es verdadera. Caso contrario, como tenemos aquí, puede ser true, puede ser false. ¿Qué sucede acá? En el caso de que sea falso, yo utilizo la palabra reservada else. De igual forma que el if tiene las llaves acá y lo que aquí me permite es ejecutar las acciones si la condición es falsa. Recuerda que estas letras que se ponen en verde y sobre todo las líneas que empiecen con slash slash significa que es un comentario. Es decir, cuando JavaScript ejecuta este código no va a interpretar estas líneas, no va a leer estas líneas. ¿Sí? Estas líneas son solo para el programador. ¿Ya? Entonces, una vez dicho eso, le voy a borrar para que no nos haga mucho ruido y podamos ver un poco más claro el ejemplo. Listo, entonces recuerden, esto de aquí devuelve true o false dependiendo del operador, del resultado del operador relacional. Entonces, ¿qué va a suceder si el resultado de esto de aquí es verdadero? Me voy a la condición y me dice que si es verdadero tengo que mostrar un mensaje que diga positivo. Entonces yo sé que en el primer bloque, en las primeras llaves, tiene que ir las acciones cuando la condición sea verdadera o true. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer aquí es mostrar un alert y decir el número es positivo. ¿Sí? Aquí ya utilizo el alert, abro paréntesis, utilizo comillas para definir el texto que quiero que se muestre, cierro comillas, cierro paréntesis y punto y coma. Caso contrario, me voy acá. ¿Sí? Caso contrario, el valor es negativo y fin. ¿Listo? Entonces aquí lo que va a ver es de nuevo el alert y el número es negativo. ¿Sí? Fijémonos una cosa, si es que no hay nada más después de esta condición y de los alerts que mostramos acá, pues aquí ya esto ya termina. Aquí es el fin. ¿Sí? Entonces, veamos aquí. Si la condición es verdadera, muestra un mensaje y fin. Entonces vamos a ver acá. Se ejecuta esto. Si la condición es verdadera, se ejecuta el primer bloque y de aquí salta. Ya no se va a ejecutar esto, va a saltar acá. O sea, luego del else aquí. Y aquí ya sabemos que se termina. Entonces, estamos cumpliendo con esta parte. Si la condición es falsa, es decir, si es que esto de aquí es false, entonces lo que no se va a ejecutar este primer bloque, se va a ejecutar el bloque else con este bloque de código. Y aquí le vamos a mostrar este mensaje. Entonces, con eso ya estaría, ¿sí? Si recordamos brevemente de todas las cosas que hemos hecho, hemos definido useStrict para que JavaScript habilite su uso moderno del lenguaje porque tiene algunas características JavaScript que ha venido arrastrando de versiones anteriores que a veces es mejor evitarlas. Luego utilizamos la palabra reservada let para declarar la variable y utilizar un operador de asignación y asignar lo que está a la derecha a la variable que está a la izquierda. Es decir, a partir de aquí base va a tener el valor de 0. Luego, para recibir un número que va a ser ingresado por el usuario, definimos también el número. Utilizamos la palabra reservada let para declarar una variable y recibir un número. Recuerden que tanto let, tanto base como número son espacios de memoria separados para utilizar en este algoritmo. Una vez que ingresa el usuario prompt, este valor es un valor es tomado como texto y lo que hacemos es convertir a número, porque vamos a hacer operaciones con esa variable. Una vez que tenemos eso, vamos a la nueva sentencia que hemos aprendido hoy, que es la sentencia if, que nos permite representar
la condición. Entonces lo que a continuación de if debemos aperturar los paréntesis y en el interior colocar la condicional. Acto seguido tenemos el primer bloque de código que se ejecuta cuando la condición sea verdadera. Se muestra el mensaje y cuando la condición sea falsa, si es que esto resulta false, se va a ejecutar el siguiente bloque, que es el bloque else. ¿Sí? Vamos a hacer énfasis también aquí en que las llaves nos permiten ejecutar bloques de código o separar o agrupar bloques de código. ¿Sí? Tenemos para el if y tenemos para el else. Como no tenemos más, finaliza. ¿Por qué aquí finaliza el proyecto? Listo, vamos a probar. Guardamos con control S, aunque aquí me dice que los dos están guardados, no tengo ninguna señal de que no sea así. Entonces vamos a aperturar. Nos movemos aquí y si nos fijamos ya tenemos los dos archivos, el index y el index.html. Como el index.html contiene el JavaScript, entonces lo que debemos aperturar es el index.html. Entonces voy a abrir en una ventana nueva este archivo. Entonces, lo que voy a hacer es abrir este archivo. Podemos dar doble clic o aperturar de esta manera, como mejor lo podamos hacer. Entonces lo que hacemos aquí es se ejecuta el código, ¿no? Vamos a ir viendo aquí. Esto de aquí no muestra nada, quiere decir que ya se ejecutó y el programa se detiene cuando hay una interacción con el usuario. Entonces recuerden que el prompt, el alert, el confirm son funciones de JavaScript que nos permite interactuar. Es decir, la aplicación se va a detener en este momento para realizar esta línea de aquí. Y esta línea de aquí me pide el número. Entonces esto se va a detener aquí hasta que el usuario ingrese un número. Yo voy a ingresar el número, por ejemplo, 5 y le voy a aceptar. En el momento que acepte, el sistema se detendrá cuando encuentre otra interacción con el usuario que va a ser aquí o aquí dependiendo de esta condición. Entonces pongo 5, aceptar y me dice el número es positivo. Y de nuevo se volvió a detener aquí. Entonces hasta que le dé aceptar y luego finalizará porque no tenemos nada más. Acepto y se terminó la aplicación. ¿Puedo volver a probar? Sí, puedo volver a probar. Entonces le coloco aquí, le pongo ingresa el número, voy a ponerle -4, aceptar y me dice el número es negativo. Y de esa forma hemos realizado todo el proceso de este algoritmo que hemos visto el día de hoy. Hemos aprendido una nueva o nuevas sentencias conocidas como if y else que nos van a permitir representar la condición del flujo que habíamos tenido acá. Entonces, esto de aquí. Este es como el if de forma gráfica. ¿Sí? Listo. Entonces, aquí yo podría hacer las pruebas. Las terminé de hacer. Lo que voy a hacer es insertar el código utilizado. Entonces, lo que puedo hacer aquí es una captura de este pedazo de código y lo vamos a colocar acá para irlo documentando de esta manera. Listo. Y ahí hemos terminado el ejercicio. Listo, eso ha sido todo por este video, para este video. Entonces nos vemos en el siguiente video.